Quiero darle la bienvenida al doctor Sergio Sebastián Maroselli. Sebastián Maroselli, se lo conoce así, es la Universidad Bariloche. En nombre de la Comisión Académica del Colegio de Abogados, la bienvenida. En este caso, presentarlo rápidamente, les voy a decir el expreso del profesor Maroselli, que además es profesor local de la Universidad de Buenos Aires, así que se dedica a la investigación, como van a ver. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Ciencias Jurídicas de la misma universidad, posgrado de actualización en Derecho de los Contratos y en Derecho del Consumidor profundizado, y posgraduado en Derecho Autor de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctorando en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto en la materia de contratos civiles y comerciales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor también en la Universidad de El Salvador. Asimismo, profesor permanente, posgrados en contratos y derechos daños y de la maestría en Derecho Económico Privado, del posgrado en Derecho Constitucional de la carrera de Derecho Constitucional. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y además pertenece a diversas organizaciones como el Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Derecho del Consumidor, el Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y la Comisión de Derechos de Usuarios y Consumidores de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Le agradecemos, este módulo estaba pactado para los días, avión mediante y permiten acá, así que bienvenida a la ciudad y particular a esta organización. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Río Negro, a la Junta Federal de Cortes, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de Infojus, al Colegio de Abogados de Bariloche y a la Universidad FASTA que nos acoge esta tarde, de compartir con ustedes este módulo de Derecho de los Contratos, parte especial y Derecho del Consumidor. Y desde ya extenderles mis más sinceras disculpas por la ausencia de la fecha programada que por razones de fuerza mayor me impidieron y sin ánimo de impostar. Sinceramente me angustió mucho no poder estar con ustedes ese día, pensando también que hay muchos que sé que vienen de otras localidades, así que para mí hoy es un placer estar por fin con ustedes compartiendo esta tarde. En primer término, me voy a referir a lo que podríamos llamar los impactos que en el campo del derecho del consumidor ha traído la sanción de este nuevo Código Civil Comercial que ha entrado en vigencia el pasado 1 de agosto. Y siempre que hablo del derecho del consumidor, a mí me gusta comenzar diciendo que el derecho del consumidor hay que entenderlo como la respuesta que el campo jurídico da a las importantes transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales, tecnológicas que han atravesado y atraviesan las sociedades de nuestro tiempo a partir de la consolidación de lo que en las ciencias sociales se ha llamado la sociedad de consumo. Sociedad de consumo que, como describen autores como Zygmunt Bauman, tiene como características pasar de relaciones de intercambio cara a cara, personalizadas, como se daban tal vez en los tiempos de nuestros abuelos, a producciones tecnificadas y masificadas, estandarización y despersonalización de las condiciones de comercialización y los bienes y servicios. Muchas veces es una de las características de la sociedad de consumo. Podemos ir y siempre me gusta ese ejemplo, podemos ir a un supermercado, comprar cosas y tal vez sin mediar ni siquiera un intercambio visual con la persona que nos está atendiendo, comprar bienes y servicios y eso, sin ni siquiera hablar, ni siquiera mirarnos a los ojos, ¿no? Eso creo que son los síntomas, ¿no?
de esa despersonalización que caracteriza a la sociedad de consumo. Sociedad de consumo que tiene tres patas. Por un lado, la promoción del consumo, el consumo como forma de estandarización social y como elemento que determina la pertenencia a la sociedad en la que formamos parte. Bauman dice, si la sociedad de nuestros abuelos era la sociedad de los trabajadores, es decir, donde el trabajo era el elemento constituyente, ¿no?, de nuestra forma de ser en la sociedad, es decir, cuando alguien decía yo soy empleado de Ford, ¿no?, empecé como peón y terminé siendo gerente, no era algo que marcaba la vida de la persona. Hoy día, en la realidad de nuestro tiempo nos marca que muchas veces la pertenencia está dada por el celular que tengo, por la ropa que uso, por el auto que me muestro, que no importa si tengo ese auto, pero lo tengo todo en el banco, es decir, no por lo que tengo ni por lo que soy, sino por lo que muestro. Esa sociedad de consumo, para que exista, tiene por un lado la promoción del consumo a través ¿de qué? De la publicidad, del marketing, de las prácticas comerciales, de la construcción del poder de la marca, es decir, que atrás de una marca hay sinónimo de calidad, pertenencia, sofisticación. La moda, ¿no? La moda es claramente un ejemplo de una práctica comercial. ¿Vieron? Que muchas veces se dice, este año se viene el verde, ¿no? Que alguien sabrá por qué, ¿no? ¿Quién determinará que este año se viene el verde? Seguramente porque el año pasado se vino el color, se vinieron los colores pasteles, y justamente eso es lo que marca la pertenencia o la participación en la cuota de la sociedad de consumo, el de estar en la moda o no. Me miraba la corbata porque el ejemplo que doy siempre es, este año, no se sabe, se viene aquel colega, está la moda, las corbatas finitas. Y entonces uno dice, bueno, esta persona cumplió con el estándar, yo no como verán, de la cuota que la moda como elemento de la sociedad de consumo marca entonces en la pertenencia social. Es decir, ese elemento es el que fomenta el consumo. Necesariamente, para poder acceder a ese consumo que se estimula a través de la publicidad, el marketing, la moda, etc., ¿qué necesitamos? La financiación. Es decir, esa es la otra parte de la sociedad de consumo, la masificación del crédito como un elemento necesario para poder acceder a los bienes de consumo. Sumado a eso, que muchas veces, y en las sociedades latinoamericanas esto se ve especialmente acentuado a situaciones de monopolio y oligopolio, hace que las relaciones entre quienes adquieren y utilizan bienes y servicios para satisfacer necesidades domésticas, privadas, personales, propias de sí o de su grupo familiar o social, frente a quienes lo proveen en el mercado, se den en una situación de clara asimetría, de debilidad y desigualdad estructural. Vamos a tratar, esto es una incorporación, esto es una joyita que solo para ustedes, dado el retraso, dije, bueno, vamos a ir con un poquito más de lo que di también en otros lados, esto lo incorporé ahora. Grandes mitos y realidades del derecho del consumidor, que son cosas que uno va escuchando cuando va por el país. Bueno, el derecho, a mí eso del consumidor no me gusta. A mí no me vengan con eso, el contrato es esto, Código Civil clásico, y déjense de bromar. Bueno, les digo para los que son operadores judiciales, los jueces tienen dos posibilidades en cuanto al derecho: o lo aplican o lo declaran inconstitucional. Eso de no me gusta no va. Otra mito y realidad, sí, defensa del consumidor, sí, ir a una instancia administrativa para que me arreglen la plancha, el precio del tomate, ¿no? Hablábamos, el maestro, el profesor Stiglitz, cuando empezó hace más de 20 y pico de años con esto del derecho del consumidor, dice que lo llamaban de las radios para preguntarle cómo se arma una canasta navideña, por ejemplo. Era una especie de lista de casa y
Bueno, por eso hay que ir con esos grandes mitos del derecho del consumidor, ¿no? Y que solamente es una atención al cliente o algún arreglo en sede administrativa. No, como vamos a ver, el derecho del consumidor es un sistema de normas, principios, instituciones que sin duda se aleja cada vez más del derecho privado clásico y se asemeja tal vez más al derecho del trabajo, ¿no? Es decir, dos derechos de tinte privado, pero donde hay una clara simetría, principios de orden público y fuente constitucional, en el cual el derecho y el Estado reconocen desigualdades y la necesidad de proteger a la parte más débil y vulnerable de la relación pública. Y sin duda que las instancias administrativas en el derecho del consumidor desempeñan un papel destacado y como dice la Constitución, un sistema eficaz de resolución de conflictos pasa porque existan instancias administrativas eficaces. Pero el derecho del consumidor no es solo la instancia administrativa, también es la instancia judicial y las políticas públicas, sin duda. Como a veces me dicen sorprendidos algunos colegas, ¿pueden una demanda de daños y perjuicios citar el derecho del consumidor si no fui a la instancia administrativa? Claramente sí. ¿Tengo que agotar la vía administrativa previamente? No. Esos grandes mitos del derecho del consumidor. Otro mito del derecho es la ley de defensa del consumidor, ¿no? Es la ley de seguros versus la ley de defensa del consumidor. Es las leyes de entidades financieras versus la ley de defensa del consumidor. El derecho del consumidor no es una ley solamente. La 24240, sin duda que desempeña un papel importante, pero ante todo el derecho del consumidor es un derecho de fuente constitucional. Y en todo caso no estamos hablando de las contradicciones o no, el adecuado diálogo de fuentes que requiere hacerse entre una ley especial y las normas del sistema protectorio, sino que necesariamente como sistema es un sistema que tiene su anclaje principal en la Constitución Nacional. Eso creo que tampoco hay que olvidar. Y después esto es otro que yo llamo el plato del tenedor libre. ¿Vieron la gente que, no sé si sigue, es una actividad bastante en decadencia? En los 90 hubo una explosión de estos restaurantes. ¿Qué hace la gente cuando va al tenedor libre? Más o menos lo que es ese plato. Ponen pasta, fideo, arroz, mariscos, una mezcolanza de cosas sin sentido. Bueno, el derecho del consumidor tampoco es esto de mezclar todo sin ningún sentido. Es decir, esto de acá me sirve, lo metemos al guiso y un poco de pimienta y sale bien. No, hay que interpretarlo y aplicarlo a partir de las normas, principios e instituciones del derecho del consumidor. No es como, me faltó esto, no es una ley comodín. De acá sacamos la prescripción, de acá sacamos esto de las garantías que me sirve mejor, pero seguimos toda la lógica del derecho privado tradicional. Requiere necesariamente de que los operadores jurídicos estén empapados de lo que son estas normas, principios e instituciones. Bien, y dicho esto entonces, les doy cuál es mi mirada de cómo entiendo yo el derecho del consumidor, como les decía ante todo, como un sistema de normas principiológicas. El derecho del consumidor ante todo es principiología, es principios que, como vamos a ver, de aplicarse o de acreditarse la existencia de una relación de consumo, van a atravesar todo el ordenamiento jurídico y van a resignificar mucho de los postulados clásicos. Es un derecho de orden público, por lo tanto, como toda norma de orden público, tiene dos consecuencias. Los derechos que ella reconoce son irrenunciables y los operadores administrativos y judiciales no solo pueden, sino deben aplicarlo de oficio, por mandato además constitucional. Es un derecho, como les decía, de fuente constitucional. Entre muchas normas, la más destacada sin duda el artículo 42 de la Constitución Nacional, y que tiene como esencia fundamental la protección de la parte más débil o vulnerable de la relación de consumo, que son quienes adquieren, utilizan bienes o servicios para satisfacer necesidades personales, domésticas, propias de sí o de su grupo familiar o de relación.
Y por eso yo prefiero hablar de derecho del consumidor. Vieron que algunos hablan de derecho del consumo. Yo prefiero hablar de derecho del consumidor, porque en esencia del derecho, esta noble disciplina jurídica, es exactamente esa, la tutela del vulnerable, de la parte más débil, es decir, sin desconocer que también es una regulación de mercado, que creo que los que se enrolan a llamarlo derecho del consumo van en esa filosofía. Es una regulación de mercado, pero esencialmente protectoria. Y que, como les decía, atraviesa todo el ordenamiento jurídico en tanto acreditemos la existencia de una relación de consumo, y ahora vamos a ver cuándo se va a acreditar, y que sin duda va a resignificar o obligarnos a revisitar la mirada sobre muchos institutos clásicos a la luz de estas normas, principios e instituciones del derecho del consumidor. El derecho del consumidor tiene vocación de herejía, vocación iconoclasta, me gusta decir, viene a romper tótems sagrados, estructuras clásicas en muchas cuestiones, a la luz de estas normas, principios e instituciones. Por eso, tal vez resulta tan para algunos también es, como decía, una herejía, ¿no? Pero bueno. Bien. En relación al derecho del consumidor, en el derecho comparado hay como diferentes modelos en cuanto a cómo regular las cuestiones de protección al consumidor. Un primer modelo que podríamos llamar el modelo alemán es el de insertar todas las regulaciones de protección al consumidor dentro de los códigos civiles. Es el modelo de PGB en Alemania, también del Código Civil de Quebec en Canadá, reciente modificación al código holandés, también va en esa línea. Es decir, todas las regulaciones de protección al consumidor están en su totalidad dentro del código. Otro modelo es el de establecerlo en leyes independientes, leyes de defensa o de protección al consumidor que conviven y coexisten con el Código Civil. Ese es el modelo de España, de la mayoría de los países latinoamericanos, y de los que han influido sobre estos países, o por lo que estos países han sido el modelo. Por ejemplo, muchos países africanos están en esa línea, por todos los de lengua portuguesa. Y otro tercer modelo, tal vez un modelo más sofisticado que el anterior, es el de ya establecer códigos de defensa del consumidor, como tiene Brasil, como tiene el Perú, como tiene Italia. Si uno dijera, bueno, ¿y Argentina en qué modelo lo incluimos? Sin duda que antes de la reforma del código, claramente en el segundo. Es decir, como me gusta siempre decir, el derecho del consumidor no nació con la 2440, fue sin duda su fe de bautismo. Había como antecedentes la ley de lealtad comercial, la metodología legal, el código alimentar, entre otras normas que tal vez eran indirectas de protección al consumidor, pero sin duda que la 2440 del año 93 fue la fe de bautismo, me gusta decir, a mí se me permite la analogía religiosa, y la confirmación fue con la elevación al rango constitucional en el año 94 al incorporarse, entre otros, el artículo 42. Luego la 26361 del año 2008 no fue la única, pero fue tal vez la reforma que le dio más impulso al derecho del consumidor en Argentina, a pesar de ciertas críticas que tal vez ha tenido. Y sin duda que el año 2014 ha sido de gran movilización para los que nos abocamos a esto del derecho del consumidor, con dos normas. Por un lado, la 26993 de resolución de conflictos en materia de relaciones de consumo, y por otro lado, la 26994, la sanción del nuevo Código Civil Comercial. Como les decía, en el derecho del consumidor no hay islas, no hay enclaves jurídicos indemnes a estas normas de fuente constitucional. El Código Civil Comercial de la Nación, los autores del anteproyecto en sus fundamentos
En la materia de, ustedes saben que el código tiene, vamos a hacer una cosita, no se me la tiene, ustedes saben, en el libro tercero, un capítulo especial para los contratos de consumo. Pero vamos a ver también que a lo largo de todo el articulado también hay distintas normas directas e indirectas. Ya en el artículo 7 nos habla, por ejemplo, de que se pueden aplicar retroactivamente las normas de protección del consumidor. El 14, Infini, nos habla del privilegio de los derechos de licencia colectiva por sobre los derechos individuales, cuando se regula el tiempo compartido, el cementerio privado, el club de camp, los conjuntos inmobiliarios. También se habla de la aplicación de las normas de protección al consumidor. En materia de derecho internacional privado también tenemos normas de protección al consumidor. También hay menciones cuando se regula el arbitraje, cuando se regula los diferentes contratos en particular, en la teoría de las obligaciones. Es decir, tenemos normas de protección al consumidor dispersas por todo el articulado, pero sin duda que ese capítulo tercero es tal vez el articulado más significativo. ¿Qué han dicho los autores del anteproyecto? Que las regulaciones que están dentro del código, ustedes saben que obviamente no se derogan ni la 24240 ni todo el conjunto de leyes especiales de protección al consumidor, como la de tarjeta de crédito, tiempo compartido, medicina prepaga y muchísimas otras normas especiales, la de registro de no llame, nacionales y locales, ¿no? Sino que, como dicen los autores del anteproyecto, lo que está dentro del código es un núcleo duro de tutela, ciertos principios mínimos. Principios mínimos que los propios autores dicen que pueden ser superados por una norma especial. De hecho, vamos a ver, muchas de las regulaciones de la 24240 son más protectorias que estas nuevas del código y que no derogan unas a las otras. Y que para que exista coherencia en el sistema, ese diálogo entre estas normas que están en el Código Civil y Comercial con las normas que están en el sistema protectorio requerirán de realizarse a través de esta cuestión metodológica que dice los autores del anteproyecto, que no es solo del derecho del consumidor, sino creo que una perspectiva general de aplicación e interpretación del código, que es esto del diálogo de las fuentes. ¿Y cómo se hace ese diálogo como operación lingüística? A partir de los principios. Es decir, hay que también, yo creo que el nuevo código nos obliga a todos a hacer como en las computadoras un formateado, es decir, y sacarnos todo eso que traemos de las tradiciones del código de Vélez y pensar el código nuevo a partir de su lógica y de sus principios. Vamos a ver que ya no va más eso de ley general, ley especial, ley anterior, ley posterior, ley superior, ley inferior. Hay que interpretarlo a partir de, por ejemplo, en materia de derecho del consumidor, de cuál es la norma más favorable para el consumidor. En la cuestión del diálogo de fuentes, ustedes saben que es una invención, por así decirlo, o una categorización de un profesor de la Universidad de Heidelberg en Alemania, de Jaime, que habla de el diálogo de las fuentes como metodología para la aplicación simultánea, coherente y coordinada de fuentes legislativas convergentes. Es decir, el código nos dice una cosa, la ley de defensa del consumidor nos dice otra, tal vez hay una ley local que dice otra. Bueno, ¿qué aplicamos? ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo hacemos ese procedimiento? Es decir, ese criterio de interpretación y de aplicación del derecho. Dice Jaime que la labor del juez justamente consiste en, y de los operadores jurídicos en general, de escuchar todas ellas sin negar unas a las otras y de coordinarlas en un diálogo armónico.
Y en eso, como ustedes saben, el código es un código de principios, está ya en el artículo 2, los principios y valores, como el andamiaje axiológico del derecho. Cuando hablamos de principios hablamos de una cuestión y de tradición, lo histórico, de axiología, de valores, lo valioso, y de ontología, de cabeza, de ser lo principal, los principios. Y su función tanto creativa como interpretativa e integradora del derecho. Y ese diálogo de fuentes hay que hacerlo no solamente un diálogo horizontal entre lo que diga el código y las normas del sistema protectorio, la 24240 y otras normas, sino primero y principalmente un diálogo vertical a partir de los principios y disposiciones que emergen tanto de la Constitución Nacional como de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Y en ese caso no será un diálogo, sino un monólogo, donde la Constitución y los tratados internacionales dirán lo que tiene que ser, y a la luz de esas normas constitucionales y convencionales tendremos que interpretar esas normas infraconstitucionales. ¿Cuáles son, hablando de diálogo de fuentes y de principios, cuáles son esos principios del derecho del consumidor que el nuevo código, como vemos, consolida y fortalece? En primer lugar, el más importante, el principio protectorio, es la razón de ser del derecho del consumidor. Viene a justamente dar una respuesta a la debilidad y vulnerabilidad estructural, que es una presunción de iure, no admite prueba en contrario de los consumidores frente a los proveedores en el mercado. Que tiene su regambre en la Constitución y que ya teníamos mencionado tal vez implícitamente la 24240, pero que el nuevo código del artículo 1094 lo establece como principio de interpretación y de aplicación del derecho del consumidor. De ese principio protectorio se derivan varias reglas. En eso vemos, por eso le decía, se asemeja más al derecho laboral que al derecho civil clásico. La primera regla es la indubio pro consumidor. Ya la teníamos en el artículo 3 como regla de interpretación del derecho, y en el artículo 37 de la 24240 como regla de interpretación de los contratos, y que el nuevo código lo vuelve a mencionar en el 1094 y en el 1095. ¿Qué quiere decir esto de la regla indubio pro consumidor? Que cuando a una norma podamos darle dos o más interpretaciones diferentes, el intérprete deberá privilegiar aquella que sea más favorable al consumidor. Es decir, cuando hablamos de regla indubio pro consumidor, hablamos de criterios de interpretación de una norma. Otra derivación del principio protectorio es la regla de la norma más favorable, que también surge del 3, del 1994, del artículo 7, también del código. En este caso, la regla de la norma más favorable sería lo siguiente: cuando a un mismo hecho social, a una misma relación jurídica, le resultan aplicables dos o más normas diferentes que plantean soluciones diferentes, el intérprete debe privilegiar la aplicación de la norma más favorable al consumidor. A diferencia de la anterior, que es una cuestión de interpretación de una norma, en este caso la regla de la norma más favorable es, frente a diferentes normas, agarramos y privilegiamos aquella que sea la más favorable al consumidor. No importa si es posterior o anterior, general o especial, superior o inferior, ¿sí? Y otra derivación del principio protectorio, la regla de la condición más beneficiosa. Decimos que el derecho del consumidor no es más que una forma de derechos humanos de tercera generación, y por tanto le resultan aplicables los principios de los derechos humanos. Entre ellos, el principio de progresividad y de no regresividad, consagrado tanto
en la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que como ustedes saben tiene jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto de progresividad y no regresividad? Como dicen en materia de derechos humanos, ni un paso atrás. Es decir, cuando el Estado o un proveedor, por ejemplo, ha reconocido cierto estándar de prestación, cierto estándar de interpretación de una norma, cierto estándar de protección, no puede ir sobre sus pasos. Y eso tiene entonces fundamento en esta regla y en el principio protector. Otro principio fundamental del derecho del consumidor que ya mencionábamos, derivado del orden público, la irrenunciabilidad de los derechos de los consumidores, que hoy día se ve fortalecido con la noción de orden público y fraude a la ley que da el nuevo Código Civil y Comercial en los artículos 12 y 13. El principio de buena fe, que el Código lo pone como principio general del derecho, que en materia de consumo tiene especial aplicación en dos subprincipios. El principio de transparencia, que se vincula con la cuestión informativa, y el principio de confianza, es decir, de no vulnerar las legítimas expectativas de los consumidores en el marco de una relación de consumo, que es un criterio de interpretación de los contratos y también de valoración de la conducta, la confianza en materia de responsabilidad civil. El principio de realidad, es decir, la realidad está por encima de las formas, y eso la regulación en materia de abuso del derecho y de situación jurídica abusiva también va en ese camino. Es decir, si en el marco, como han dicho las Jornadas Nacionales de Derecho Civil recientemente en Bahía Blanca por manera unánime, si en el marco de una relación de consumo se libran pagarés con las características que tienen los pagarés, la literalidad, la abstracción, etc., esa conducta del proveedor es un fraude a la ley por vulnerar la protección de los consumidores que tiene, como decíamos, fundamento constitucional. Y hay, sin duda, ya mucha jurisprudencia en ese camino. Empezó allá con un fallo para algunos, como decía Schopenhauer, todo empieza, toda verdad tiene tres reglas, dice Schopenhauer. Primero es ridiculizada, después es atacada fuertemente, y por último es admitida como si siempre hubiese sido así. Allá por Mar del Plata empezaron aplicando la cuestión del artículo 36, es decir, la cuestión de la prohibición de la prórroga de jurisdicción. Es decir, si yo saco acá un crédito, quiero comprar un electrodoméstico acá en Bariloche, y entre los muchísimos papeles que me hacen firmar en la cuenta corriente ex mercantil, me hacen firmar pagarés en blanco, como es una práctica, que entiendo yo, una práctica comercial abusiva de muchos operadores de este ramo. Pues muchas veces los consumidores ni siquiera saben lo que están firmando. Y porque además es una práctica abusiva porque implica una desnaturalización del pagaré. El pagaré nació como una forma de intercambio de documentos entre comerciantes por la inmovilización de fondos, no como una garantía de aseguramiento de una obligación. Por eso también es una desnaturalización. Y perdón, que es un tema que me gusta mucho ese y ha dicho también, ¿por qué decimos que es fraude a la ley? Porque justamente por esa razón y ha primado la jurisprudencia, nació como una cosa de locos, y hoy día ya tenemos un plenario de la Cámara Comercial, tenemos fallos ya en Córdoba, a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, en Chubut, donde ya están animándose no solamente a rechazarlos por la cuestión de la prórroga de jurisdicción, sino también admitiendo defensas causales por la excepción de la inhabilidad del título, o incluso jueces más valientes que han rechazado de oficio la ejecución del pagaré, presumiendo la existencia de una relación de consumo. Esto de que la gente viene, y todos saben cómo empezó, y si hay acá alguien del Poder Judicial, empezó por el cansancio de los trabajadores judiciales de que la gente venga y se crean dueños de los expedientes. Vengo a ver mi casillero. ¿Cómo vengo a ver mi casillero? Entonces había
compañía tal con Pirulo, compañía tal con tal, o sea, pilas de ejecuciones de pagarés de la misma empresa. Entonces, esto me hace presumir, y todos de montos más o menos parecidos, me hace presumir de que detrás de este título, que ni siquiera circuló, hay algo más. Y de esto hablamos cuando hablamos de fraude a la ley, que detrás de esa punta del iceberg, que es el pagaré, abajo hay una realidad que debe correrse el velo en pos de la justicia, que es lo que plantea el principio de realidad. El principio de dignidad del consumidor, que hace el pie con toda la materia de los derechos humanos, el de equidad, la responsabilidad de sustentabilidad, que hace el pie con la materia ambiental. Esos son entonces los principios que van a ser la linterna que nos va a guiar en el camino de la interpretación y la aplicación del derecho del consumidor. Como les decía, el derecho del consumidor en el Código, sin duda que tiene un papel destacado del título tercero, del libro tercero, pero también hay normas directas e indirectas a lo largo del articulado. Este título tercero tiene 4 capítulos. El primero, relación del consumo; el segundo, formación del consentimiento; el tercero, modalidades especiales; y el cuarto, cláusulas abusivas. Y también hay, como dijimos, dispersas por diferentes normas. También modifica la 24.240 en 4 artículos. Y dicho esto, vamos a adentrarnos en el primer gran bloque de temas, que es la relación de consumo, que les decía es la idea fuerza del derecho del consumidor, es la noción que nos va a determinar el ámbito de aplicación del derecho del consumidor, la puerta de entrada del derecho del consumidor. Es decir, si acreditamos la existencia de una relación de consumo, vamos a poder aplicar estas normas, principios e instituciones. Ustedes saben que la noción de relación de consumo tiene su arraigo mismo en el artículo 42, que nos habla de los derechos de los consumidores y usuarios en el marco de una relación de consumo. Y ya había sido introducido esta noción en el artículo 3 de la 24.240, en la reforma de la 26.361, y es hoy también replicado en el nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 1092. Ambas normas lo caracterizan como el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor y el usuario. Como vemos, es una definición bastante laxa, ¿no? Esta es la relación de consumo. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia sobre este concepto? Que la relación de consumo son todas las circunstancias que rodean, se refieren o constituyen un antecedente o una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para consumidores y usuarios en el mercado. Este es un clásico fallo de la Cámara Civil, Greco con Camino del Atlántico, voto de la doctora Hayton. Es decir, que en la relación de consumo están comprendidas todas las etapas, circunstancias y actividades destinadas a colocar bienes y servicios en el mercado para consumidores y usuarios. Es decir, la idea de contrato de consumo no hay que asociarla como sinónimo de relación de consumo, sino que hay entre ellas una relación de género-especie. El contrato de consumo es una especie de la relación de consumo, pero también otras circunstancias también van a estar englobadas dentro de esta noción. Es decir, todo lo que clásicamente llamábamos la etapa precontractual, la etapa postcontractual, por ejemplo con las garantías postventa, actos unilaterales de los proveedores, la publicidad, oferta a persona indeterminada, vínculos de derecho público y de derecho privado que no son contractuales. Ha dicho la jurisprudencia, por ejemplo, que la relación entre un afiliado y la obra social es una relación de consumo, que la relación entre un usuario de una ruta concesionada frente al concesionario también es una relación de consumo, lo ha dicho la Corte.
en Bianchi de Pereira. Situaciones que tradicionalmente eran inscritas en la órbita extracontractual, vamos a ver también que pueden ser caracterizadas como una relación de consumo, y también lo que ha dicho la jurisprudencia, el mero contacto social también configura la relación de consumo. Si yo voy a un shopping, un supermercado, un centro comercial, entro y no compro nada, y se me cierran automáticamente las puertas automáticas, o subo una escalera mecánica y me caigo. Ha dicho la jurisprudencia que aun cuando no sea contratante, esa persona puede ser catalogada como consumidora por el contacto social que tiene con ese proveedor que dispuso cierta organización en el mercado, ¿sí? Vamos a ver la referencia que hace el artículo 1092 ustedes saben que el vínculo jurídico es entre el consumidor y el proveedor. Es decir, para que exista relación de consumo tiene que alguien ser encuadrado en otra relación de consumidor y la otra parte encuadrada en otra relación de proveedor. Si miramos el artículo 1092 y dentro de la caracterización del concepto de consumidor, tradicionalmente se decía o se dice que el concepto de consumidor comprende tres situaciones. Lo que llamamos el consumidor directo o consumidor contratante, es decir, el que tiene vínculo directo con el proveedor. El consumidor indirecto, es decir, el que no tiene vínculo directo con el proveedor, pero por tener un vínculo con el contratante que contrató con el proveedor, recibe el bien o servicio o es el destinatario de los efectos de ese contrato. Por ejemplo, cuando alguien recibe un adicional en una tarjeta de crédito, es decir, él no tiene vínculo directo con el banco, pero sí puede ser considerado consumidor. Cuando alguien recibe un regalo y quiere ejercer el derecho de cambio, también se ha dicho que esa persona también es un consumidor indirecto. Y el tercer caso era el sujeto expuesto a la relación de consumo. Vamos a caracterizarlo luego. Si uno hiciera una primera mirada literal del artículo 1092, algunos dirían, bueno, en el primer párrafo está el consumidor directo, en el segundo párrafo el consumidor indirecto, y alguno dirá, bueno, desapareció o eliminaron, dicen algunos, el sujeto expuesto a la relación de consumo. Vamos a ver, y es mi posición, que el consumidor expuesto no ha sido eliminado, sigue vivoreando, pero reubicado en el artículo 1096. Vamos a ver. Es decir, cuando hablamos de consumidor directo, hablamos de alguien que tiene un vínculo directo con el proveedor, un vínculo de tipo contractual o de otro tipo, y en virtud de ello recibe un bien o servicio para satisfacer necesidades personales, domésticas, profesionales, no profesionales. Es decir, si alguien compra un paquete de harina para hacer un pan para sus hijos, es una relación de consumo. Ahora, si yo compro un paquete de harina para utilizarlo como insumo en una panadería, obviamente no hay una relación de consumo, sino que es un contrato entre empresas. Luego tenemos el consumidor indirecto, ese que decíamos que no tiene una vinculación directa con el proveedor, pero que en virtud de un vínculo con el otro contratante, que puede no ser consumidor, es el destinatario del bien o servicio o de los efectos jurídicos de esa relación. Vamos a dar algunos ejemplos. Todo lo que tradicionalmente llamamos beneficiarios de contratos a favor de terceros, es decir, el que recibe un regalo, el adicional de la tarjeta de crédito. Cuando yo pongo a un familiar en la medicina prepaga, ese familiar frente a la prepaga también es consumidor, aunque no tenga un vínculo directo, el que recibe el obsequio. Los sucesores singulares y universales del consumidor. Yo compro un auto y a los 2 meses se lo vende a otra persona y esa persona quiere ejercer las garantías de fábrica. No tiene un vínculo directo con el proveedor, pero sí es sucesor singular del consumidor. Lo mismo un sucesor universal. Alguien compra un electrodoméstico, esa persona fallece
y lo recibe en sucesión universal y quiere ejercer una garantía. No es el contratante, pero sí es puede ser encuadrado también como consumidor. El fiador de una relación de consumo, es decir, si en el contrato de fianza una persona sale de fiador, es decir, garantiza el cumplimiento de una obligación de un deudor principal, y esa deuda, esa relación principal es caracterizada como una relación de consumo, como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, también él va a poder ser considerado consumidor. Y, por ejemplo, el fiador podrá atacar cláusulas abusivas que hay en el contrato al cual se le quieren aplicar cuando el deudor principal no pagó. Es decir, los efectos jurídicos de la relación de consumo recaen sobre él. Otros ejemplos que ha dado la jurisprudencia: el trabajador beneficiario en el caso del seguro de riesgo de trabajo o del seguro de vida obligatorio. El empleador contrata el seguro de vida obligatorio y luego el beneficiario designado en la misma, al querer cobrarlo, encuentra, por ejemplo, cláusulas abusivas en el contrato de seguro. Él, sin tener el carácter de asegurado, es decir, o tomador, no tener un vínculo directo con la compañía de seguros, puede considerarse consumidora y atacar las cláusulas eventualmente abusivas que dicen en el contrato. Lo mismo en materia de RT, y algunos dirán, ¿por qué meter a las RT en esto? Les doy un ejemplo claro y clásico de mucha utilidad. Por ejemplo, si la persona, en virtud de un riesgo de trabajo, se le implantó una prótesis y esa prótesis tiene un defecto de fabricación. Por la ley de riesgo de trabajo no puede ir contra el fabricante o importador, pero sí por el sistema de protección al consumidor. Y ya hay jurisprudencia que lo está empezando a recoger de esa manera. Y ahí es donde hay que ubicar también el tema de la víctima, beneficiario, acreedor en los seguros de responsabilidad civil, que muchos erróneamente lo caracterizaban como impuesto a la relación de consumo, y aquellos que lo caracterizaban erróneamente ahora, como se les terminó el juego, han ido sobre sus pasos y ahora dicen que lo que decíamos es lo correcto y que hay que encuadrarlo acá. ¿Por qué? El beneficiario víctima de un accidente de tránsito, cuando, por ejemplo, una tipiquísima cláusula abusiva, exclusión de familiares en la cobertura, que ha dicho la jurisprudencia a patadas, ¿no? Porque si yo llevo a mi vecina me la cubre, si yo llevo a mi esposa o a mi hijo no me cubre el seguro. Cláusula abusiva de acá a Hong Kong y de vuelta, ¿no? ¿Por qué no puede atacarla esa persona aunque no tenga un vínculo directo con la compañía, ¿no? Los efectos jurídicos de esa relación recaen sobre ella, por tanto hay que encuadrarlo entonces en ese segundo párrafo del artículo 1092 o del artículo 1 de la 2440. Y como les decía, el expuesto a la relación de consumo no desaparece, sino que es reubicado en este artículo 1096, que nos dice que las normas de esta sección y de la sección segunda del presente capítulo son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme a lo que dispone el artículo 1092, que es el que nos refiere a la relación de consumo. ¿De qué hablan esta sección y la sección segunda? Vamos a ver. La sección primera nos habla de prácticas abusivas, es decir, de trato digno, trato equitativo, libertad de contratación. Y la sección segunda nos habla de derecho de dar información, ilicitudes publicitarias, acción de cesación. Es decir, el eje sería que alguien esté expuesto a una práctica comercial para poder encuadrarlo dentro de esta norma y por tanto ser considerado consumidor. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de práctica comercial? El código no lo define, pero en los fundamentos sí dice que la fuente de esta norma es esta directiva comunitaria, la 29/2006,
2005. ¿Y qué dice esa directiva comunitaria? Que práctica comercial es todo acto o omisión, conducta o manifestación o comunicación comercial, incluida la publicidad y la comercialización, procedente y comerciante y destinada y directamente relacionado con la promoción, la venta o el suministro de un producto a los consumidores. Es decir, que las solicitudes publicitarias son una práctica comercial abusiva y cualquiera puede ir contra ellas, tengan un vínculo contractual directo o indirecto. Que las restricciones a la libertad de elección también lo son. Que las prácticas abusivas, ilegales, agresivas también lo son. Pero que también el incumplimiento del deber de información, el deber de seguridad o el de trato digno también lo son. Y que introducir bienes o servicios defectuosos en el mercado también es una práctica abusiva y que por tanto también podemos encuadrarlo a estas personas dentro del concepto de consumidor. Acá, y estando en Bariloche, me viene a la mente un fallo de la Cámara Civil Mata con el Catedral de la Patagonia. Una persona estaba en la base del catedral, no había comprado medio elevación, nada, estaba ahí sacándose una foto en la nieve. Tabla de snowboard a la cabeza. Esa persona no era consumidora, tenía un vínculo contractual con catedral. Tampoco era un consumidor indirecto, no es que el papá le compró el pase al hijo, que sería un consumidor indirecto. Pero sí estaba expuesto a esa práctica comercial desplegada en el mercado por esa empresa que explota el cerro, ¿no? Entonces, lo que dijo la Cámara es que esa persona igualmente era considerada consumidora como expuesta a la práctica, comercial por el incumplimiento del deber de seguridad. Como dijo también la Corte en el primer caso, en el famoso caso Mosca, contra AFA, ¿no? Ustedes recuerdan el caso Mosca, Partido Independiente de Lanús, cancha de Lanús venía perdiendo, empiezan a salir cosas por los aires, un elemento contundente sale del estadio y le cae en la cabeza a una persona que pasaba por ahí. Es decir, no era consumidora porque no era espectador, no era consumidor directo porque no le había comprado la entrada y estaba ahí, sino que era alguien que estaba expuesto a esa relación de consumo. Y también quedó encuadrada dentro de las normas, principios e instituciones del derecho del consumidor. Sí. De la modificación de la 2661. Ahora, aunque la definición actual no hable de... Sí, no, pero como les decía, el 1096 habla. Y les cuento, no es para hacerme propaganda, pero yo escribí sobre esto y me lo colgaron en la página del nuevo Código Civil de la Corte. Así que no es que me dijeron, no, usted es un desquiciado. No, pero la interpretación descriptiva podríamos decir que en 1096 es solo para la sección 2 y 6 de ese capítulo. Pero la lógica para entender este artículo e interpretarlo desde mi punto de vista adecuadamente sería decir, si usted incumple con el deber de seguridad, está comprendiendo esa conducta en una práctica abusiva por un deber de conducta que usted tiene para con todo el mercado. Sí, sí. Interpretación que sea más restrictiva, Mosca vuelve a poner más puntualidad porque era inclusive de la definición del 2002. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o comentario más? Bien. Y también creo que lo que hace el código es terminar con esta pregunta, que desde ya le digo que desde mi punto de vista es no. De si una empresa puede ser catalogada dentro de la categoría jurídica consumidor. Y les voy a plantear qué diferentes posturas había en la doctrina antes del nuevo código. Básicamente, había tres líneas en este sentido. La primera, una línea objetiva o maximalista. En ese se enrolaban, por ejemplo, Gersi, Álvarez Larrondo, en general los que hablan de derecho del consumo. Y ponen el eje en el concepto destino final.
Y dicen, bueno, si hay destino final, es consumidor. Entonces, si la empresa compra los sanguchitos para la presentación del auto, no forma parte de su giro comercial habitual y podemos considerarla consumidora. Es decir, ser el último eslabón del mercado sería ser consumidor. Otra línea, la llamada mixta o subjetiva relacional, la que adhiere, por ejemplo, Carlos Hernández, Dante Rosconi, ponen el eje en la vulnerabilidad. Y dicen, bueno, hay que mirar no todo destino final, sino en el que haya vulnerabilidad. Entonces dicen, por ejemplo, si la situación es monopólica, hay vulnerabilidad. Si no forma parte de su giro comercial actual, hay vulnerabilidad. Es decir, el kiosquero que contrata el seguro, es decir, él entiende de caramelos y de chocolate, pero no entiende de seguros. Entonces, de los caramelos y chocolates no es consumidor, pero de los seguros sí. ¿Qué pasa con estas definiciones desde mi humildísimo punto de vista? Pasa, como dice un colega jujeño, la hipótesis del chicle bazooka. Ustedes saben lo que pasa con el chicle bazooka. Lo inflamos, y en un momento explota, ¿no? Creo que este tipo de interpretaciones van en el camino de muchas veces desvirtuar. Y me ha tocado comentar un fallo, por ejemplo, del Parque de la Costa, dicho que era consumidora frente a la empresa de energía eléctrica, por ejemplo. Obviamente rechazándoselo, ¿no? Y yo creo que la respuesta es esta, la tesis finalista, subjetiva o teleológica, es decir, la que viene, por ejemplo, Gabriel Stiglitz, referente en el derecho del consumidor, que dice que no cualquier destino final va a ser consumidor, va a ser, como dice el artículo 1 del 1922, destino final sí, pero en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Es decir, el uso privado, no profesional, es el que determina si alguien es o no es consumidor. Es decir, la causa fin de la adquisición o utilización del bien o servicio es la que determinará. Es decir, el ejemplo de la harina, si compro la harina para hacer una torta para mis hijos, soy consumidor. Ahora, si la utilizo para explotar una panadería, no lo soy un comerciante o un empresario, lógica del grupo. ¿Y por qué digo yo que el nuevo código da por tierra ya esta discusión? Y entiendo yo que se determinaron los argumentos a los que argumentan la existencia de meter a las empresas dentro de la noción de consumidor. Sí. Por ejemplo, el profesional, el abogado que se compra la computadora o el cartucho o el tóner, que es para uso profesional, ¿no sería consumidor? Ahí yo lo que creo es, lo que ha dicho la jurisprudencia es lo que se llama el uso mixto político. Es decir, yo compro un auto, soy revisero de día, pero también llevo a los chicos al colegio. Uso la computadora en mi estudio y para cuestiones personales. Ahí, por el indubio pro consumidor, generalmente como regla también de interpretación de la prueba, porque el indubio pro consumidor no solamente es interpretación del derecho, interpretación de los contratos, sino también interpretación de la prueba. La jurisprudencia ha dicho, en el uso mixto también queda comprendido. Restringen los rubros. Se restringirían los rubros reclamables. ¿En qué caso? Por ejemplo, el remisero. Si no podría reclamar rubro cesante, sí podría reclamar la relación de comercio. Claro, si va por consumidor, el procesante va muerto. Y le dicen, no. Si compró con factura también va muerto. Eso es el uso. Porque aparte, y hay un trabajo muy interesante del profesor Emilio Moro de Ríos. Si usamos la sociedad anónima, por ejemplo, con un fin extrasocietario, es decir, imputamos como gasto de la sociedad la prepaga de mi hija, eso es un fraude a la ley de sociedad. O sea, es decir, si usamos la factura A para gastos que supuestamente son de la empresa y después, cuando nos conviene,
queremos, es decir, el derecho no puede amparar usos fraudulentos, ¿no? Es decir, si usted utilizó la factura A, se atiene al régimen de la empresa. Sí, habrá que demostrarlo. Pero sin duda que es un fraude a la ley de sociedades, dar un fin extrasocietario a cualquier persona jurídica de la ley de sociedades, de la ley general de sociedades. ¿Y por qué digo esto también, que el nuevo código termina con esta discusión? Porque cuando define el 1923 el contrato de consumo, dice especialmente, y está subrayado, uso privado. ¿Y por qué también digo que se desvanecen los argumentos que plantean la cuestión del consumidor empresario? Pues muchos me decían, no, el tema es que la pobre pequeña y mediana empresa también muchas veces es vulnerable y está sometida a situaciones de asimetría informativa, negocial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el nuevo código para ellos también les da estándares de protección al regular los contratos de adhesión entre dos empresas. Entonces, también en contratos de adhesión, donde también entre dos empresas muchas veces hay vulnerabilidades, suministros de pequeños productores a supermercados, contratos de franquicia, contratos de concesión, pequeñas empresas con bancos, con seguros, contratos que son típicamente de adhesión. Es decir, en esos casos también el nuevo código les da el neoformalismo de protección, la regla interpretaria contraestipulatoria, la posibilidad de aplicar por el 988 cláusulas abusivas. Es decir, los argumentos de pobreza del ordenamiento jurídico se terminaron. Es decir, también para ellos hay otro estándar de protección, porque no hay que meter todo en la misma bolsa. Como a mí me gusta decir, el siglo XXI es el siglo de los vulnerables, pero no todos los vulnerables son consumidores. Vulnerables puede ser el paciente, el contribuyente, el administrado, el inversionista online. Es decir, pero no todos le vamos a poner el San Benito del consumidor. Es decir, la vulnerabilidad es el género y el consumidor es una de las especies vulnerables. Es decir, la pequeña y mediana empresa también podrá ser vulnerable, pero para ellos tienen otro instrumento de protección sin desvirtuar. Y porque algunos dicen, bueno, si no, pero dejemos pasar este. Y es como cuando están en la cola del boliche, dejan pasar a uno y en el lío entran 5 más. Es decir, entra la pequeña empresa y entra el Parque de la Costa también por la ventana. Es decir, y termina, y si Coca-Cola le compra, como la tesis del sanguchito, Coca-Cola compra los sanguchitos para... el sanguchito no es más que un insumo indirecto de su actividad de colocar bienes en el mercado. Es decir, esto de que no forma parte de su giro comercial, es decir, forma parte de una estrategia de marketing, de presentación de productos, es decir, es parte de su giro típicamente empresarial, es decir, no es una cuestión ajena. Bien, entonces, esos son mis argumentos para decir eso no. Bien. El capítulo segundo habla de formación del consentimiento y regulación de las prácticas abusivas, como les mencionaba. Ahí, por ejemplo, y me dio pie ahí el doctor que me olvidó otra cosa, y creo que en materia de protección al consumidor hay que avanzar también en lo que en el derecho extranjero se llama el consumidor hipervulnerable, es decir, a la vulnerabilidad de ser consumidor se le agrega otra vulnerabilidad, su razón de edad, discapacidad, ser turista, ser refugiado, no conocer el idioma, pertenecer a una comunidad indígena. Es decir, donde en esos casos, como dice el artículo 60, son consumidores rurales y urbanos especialmente vulnerables. Es decir, es la única mención que hay en el ordenamiento argentino. Es decir, hay que ir porque sin duda que todos los consumidores que contratan préstamos con bancos son consumidores y merecen la protección. Ahora, pero cuando a los jubilados se le aplica un código de descuento, préstamos, que muchas veces no tienen ni idea de cuál es el costo financiero, la tasa, no saben de lo que están firmando, esos consumidores son más vulnerables y merecen
una protección aún mayor que la media. Sin embargo, la definición del consumidor te trae que puede ser una persona jurídica consumidora. Sí, pero, a ver, y tomo el guante. Una pyme. No. ¿Qué personas jurídicas serían consumidores? Porque si no, ¿cuándo hay uso privado de una persona jurídica? El consorcio de propiedad horizontal, es decir, cuando el consorcio compra, por ejemplo, productos de limpieza o el arreglo del ascensor, el consumidor. Personas jurídicas no lucrativas, es decir, una ONG compra alimentos para organizar un comedor comunitario. Porque si tomamos la palabra persona jurídica en abstracto, también el Estado es una persona jurídica y podría decir, y eso no es la interpretación que hay que darle adecuadamente, porque si no, cualquier persona jurídica podría decir, el Estado cuando compra insumos, el consumidor también, sino desde esa mirada, ¿no? No cualquier destino final es consumo, sino aquel destino, como les decía, la filosofía del derecho del consumidor habla de la protección del profano frente al profesional, es decir, del que adquiere, utiliza bienes para finalidades domésticas, personales, privadas, propias o de su familia o grupo de relación, frente al que desarrolla esa actividad de manera profesional en el mercado. Como les decía, las pequeñas y medianas empresas tal vez se encuentren soluciones análogas en la regulación de los contratos de adhesión. Y muchas cuestiones que eran propias del derecho del consumidor hoy día se da lo que yo llamo la consumerización del derecho privado. Es decir, el deber de información es una cuestión solo de los consumidores, no, de todos los contratantes, por imperio de la buena fe. Es decir, muchos institutos que nacieron en el derecho del consumidor hoy día van tiñendo ya todo el derecho privado en general. Decíamos, ¿qué regula el capítulo segundo? Vuelve sobre el trato digno, como el 8 bis en 1927, y dice que debe interpretarse en clave con los tratados de derechos humanos, prohibiendo también las prácticas que colocan al consumidor en situaciones vergonzantes, vejatorias e intimidatorias. Prohíbe también el trato equitativo, el trato no equitativo y discriminatorio, no solamente entre nacionales y extranjeros como hacía el 8 bis, sino contra cualquier forma de discriminación. En eso les comento un caso de la Cámara Civil reciente, un fallo que se llama Herzriken con Sanfuentes Fernández, inmobiliaria. Tres personas sentadas en una sala de espera. ¿Vieron que la gente a veces habla de más? Esas conversaciones de compromiso, como decía un amigo, hay que hablar del tiempo nada más. Qué lindo día, qué feo día y nada más. Futuro locador, futura locataria. Ya habían entregado una seña para el alquiler de un departamento, están esperando a la inmobiliaria para firmar el contrato. La futura locadora le dice, ay, ¿ustedes van a vivir en el departamento? Qué lindo, chicos. Me dijo que están por casarse, qué bueno. ¿En qué iglesia se van a casar? Y ahí le dice, no, nos vamos a casar en una sinagoga porque nosotros profesamos la religión judía. La señora ahí se le transformó la cara, se paró, se dirigió hacia el corredor inmobiliario y dijo, yo te dije muy bien que yo no quería ni judíos, ni chinos, ni homosexuales, ni extranjeros, gente como vos, como yo. Así que yo con esta gente no firmo. La señora además era abogada. Y la señora no solamente era abogada, sino que esta gente obviamente se fueron al INADI, hicieron la denuncia y en el INADI ratificó todos sus dichos. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? La señora Sanfuente, obviamente, en el fallo de la Cámara Civil, creo que en la sala K, voto de la doctora White, dijo justamente que ese derecho de contratar o no contratar, que forma parte de la autonomía de la voluntad, tiene un límite en el principio de no discriminación, que tiene su fuente
en la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos, que este artículo 1098 además reafirma, es decir, no puede establecerse ningún tipo de discriminación arbitraria en el mercado. ¿Pero dónde está la relación de consumo? En ese caso, porque era un inmueble con destino a vivienda. ¿Pero una locación privada? Sí, pero justamente lo que determina que sea una relación de consumo es que el destino del bien. Es decir, si yo alquilo un local comercial, no es una relación de consumo, porque es para introducirlo como un consumo, una explotación comercial, profesional. Ahora, si el bien es para satisfacer una necesidad privada, personal, doméstica, es una relación de consumo. Y el 1093, además, ahí usted lo tiene, habla de que el proveedor puede ser profesional u ocasional. Es decir, si yo hago una única operación en el mercado, vendo un auto en Mercado Libre, soy proveedor. Acá además, como bien acota el doctor, estaba el tema del corredor inmobiliario, es decir, había publicidad a persona indeterminada, publicación inmobiliaria, es decir, elementos típicos de la relación del consumo. Ustedes saben que cuando el código habla de profesionalidad, generalmente por eso hay que deconstruir, es decir, vamos a ver cuando veamos una parte especial. Esto de si es contrato civil o comercial, lo sacamos porque ya no va más. La diferencia va si es un contrato de consumo o un contrato entre empresas. Y en el medio quedan tal vez muy poquitas cuestiones que no encajan en una y otra. Justamente por la reforma también que hace el 1093 habla de profesional u ocasional. Es decir, lo que determina si eso no es consumo es la finalidad, es decir, la causa fin del contrato. Sí, acá quería preguntar. En ese caso, el artículo 1 y 2 define lo que es consumidor. Por lo tanto, para que exista esa relación de consumo, tienen que encajar las dos partes en las definiciones de consumidor. Exactamente. Ahí podríamos tener una discusión en cuanto a la interpretación, si es que, por ejemplo, en ese caso, ¿no?, en el contrato de infracción, tiene la categoría de consumidor y proveedor. Creo que es algo más complejo como para... Sí, pero recordemos que el artículo 2 habla de profesional también u ocasional, o aún ocasionalmente. Es decir, y ha dicho la jurisprudencia, cuando realizo, aunque sea una única operación en el mercado, es decir, alquilo un único departamento, vendo un solo bien vendo un sofá por Mercado Libre, etcétera, 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 soy proveedor del mercado. Ahí está. De cuando hablamos, porque también como se eliminó la categoría de comerciante de acto de comercio del código, la distinción es el eje es la empresa es la que actúa profesionalmente, actividad económicamente organizada, dice el código, que sería el comerciante, la empresa profesional, es decir, que ha dicho la jurisprudencia cuando tenemos profesionalidad, oferta a persona indeterminada, organización económica y una noción de clientela, por más sofisticada que sea. Y cuando tenemos cuasi empresa, dicen algunos, es decir, el proveedor ocasional, cuando realizo aunque sea una única operación en el mercado. Sin duda que va a traer mucha tela para cortar. Sí, porque ahí no hay tanta vulnerabilidad. No, sin duda que ahí el eje va a estar dado en obviamente no es lo mismo una empresa organizada que vende, es decir, si yo les doy otro ejemplo para sacarlo de la, porque yo creo que pasa mucho por las tradiciones. Si yo compro pastelitos a una señora que me las vende en la calle, o lo compro en una panadería, ¿cuál es la diferencia? Soy consumidor en las dos. ¿Por qué? O sea, a mí me protegen si es una persona que tiene 20 departamentos, me protegen, y si el otro alquila solamente uno solo, no voy a estar protegido.
decir, no le encuentro la razón de ser. Obviamente que el estándar de conducta de una panadería, de evaluar su responsabilidad, no va a ser lo mismo que la señora que vende pastelitos en la plaza, en cuanto a la evaluación de la pública, etc. Pero sin duda que es una proveedora de bienes en el mercado. Y otra innovación importante es el artículo 129, que habla de la cuestión de la libertad de contratación, que reglamenta el derecho a la libertad de elección que establece la Constitución Nacional. Y se prohíbe toda práctica que limita la libertad de contratación al consumidor, en especial las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros y a otras similares que persigan el mismo objetivo, lo que se caracteriza como la venta atada. Es decir, si yo saco el crédito con el banco, tengo que contratar el seguro con la compañía que ellos me imponen. Si yo voy al cine, le compro solamente el pochoclo, ahora está de moda, creo decir, compro el pochoclo solamente al cine. Si yo compro un electrodoméstico, solamente me lo puede instalar en aire acondicionado el que me dice la empresa, si no pierdo la garantía. Todas cláusulas abusivas y que además vulneran este derecho a la libertad de elección. Sí. Los bancos sí, eso hay, es algo que yo vengo relevando en los distintos lugares que voy. Es una práctica muy extendida, también es otra práctica abusiva muy típica. Vamos a ponerle nombre de apellido. Acá no es la zona, pero en la zona norte está Telecom, venden líneas fijas a poblaciones rurales, donde en las zonas rurales tener una línea fija es la comunicación con el afuera, para la emergencia, para lo que sea, con internet, Arnet, todo en el mismo paquete. Es decir, y la gente no tiene módem, no sabe usar internet, no quiere tener internet. Y ha habido muchas acciones en este momento en curso, todavía no hay resoluciones, justamente por esto, que es una práctica abusiva que implica esto que llamamos una venta atada. Es decir, por comprar esto me meten esto de prepo que yo no lo quiero. Es decir, claramente lo que dice el 1099. En general, en materia de, por ejemplo, contratación bancaria y seguros, lo que ha reglamentado el Banco Central es que la entidad tiene que darle la opción de, por ejemplo, en contratos, la resolución 5460 de protección de usuarios de servicios financieros dice que tiene que optar entre 5 compañías de seguros. En materia de tarjeta de crédito se ha establecido la reglamentación entre 3 compañías de seguro que pueda optar el consumidor, pero no me pueden imponer, y que no sean además del mismo grupo económico, es decir, que me pongan sí, Nación Seguros, es decir, que no sean todas en la ley de defensa de competencia. Exactamente, el antecedente el tema es que acá, cuando hablamos del derecho a la libertad de elección, sin duda que ahí está el puente con la defensa de la competencia. Dice Aida Kemenmacher que cuando hablamos de libertad de elección, por un lado hay cuestiones macro, es decir, que haya un mercado de libre competencia sin distorsiones y todas las cuestiones que regula el derecho a la competencia, pero también cuestiones intra-relación de consumo, como son estas, las de ventas atadas. No sé si había otra pregunta o comentario. También se reafirma en el 1100 el deber de información. Y se regula, un capítulo interesante es la regulación de las publicidades ilícitas, que como antecedente teníamos solamente la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es 6522, la llamada ley de medios, que como nota al pie les digo que si hacen un ejercicio entre la ley de medios y la directiva comunitaria de televisión sin fronteras, es casi un corte y pegue. Una norma chiquita, fascista, ¿no? Como las
que emite la Unión Europea. Estamos en veda, ¿no? Y también las regulaciones en materia de publicidad estaban también, el único antecedente que teníamos era la ley de lealtad comercial que regulaba la publicidad engañosa. Hoy día el nuevo código en el artículo 1101 regula los tres tipos de publicidades ilícitas. Por un lado, la publicidad engañosa, es decir, aquella en la que se vulnera el derecho a la información del consumidor, es decir, aquella que tiene indicaciones falsas o induce a error al consumidor. Ustedes saben, por ejemplo, se ha condenado por publicidad engañosa. ¿Recuerdan esas zapatillas que eran como una forma así? La de Jessica Sirio, que decían si uno caminaba con esas terminaba con la cola de Jessica Sirio. Bueno, muchos creyeron eso y la compraron y se dieron cuenta que no. Y bueno, creo que son resoluciones de la autoridad administrativa confirmadas por la Cámara que confirman justamente que se les damos un punto de publicidad. Además, una dieta balanceada y ejercicio. Todo el mundo tiene la genética. El segundo ejemplo que prevé el 101 es lo que se llama la publicidad desleal, que es, también tiene relación con la defensa de la competencia y la regulación del mercado, porque generalmente se le asocia a la cuestión de la lealtad comercial, es decir, que no colgarse del nombre comercial de otro que puede inducir error al consumidor. Entonces, la publicidad comparativa que induce a error, es decir, no prohíbe la publicidad comparativa en general, pero sí la que induce a error. Sí, el famoso que se asocia con el derecho de marcas y con toda la cuestión de la lealtad comercial también. Hay un famoso y viejo precedente, Rolex con Orient. En ese sentido, hay una publicidad en la década del 70, del 80, en una revista que decía: el Rolex tiene esto, el Orient también. El Rolex tiene esto, otro, el Orient también. El Rolex sale esto, el Orient sale tanto. Y ahí obviamente Rolex fue contra Orient porque obviamente omitía un montón de cuestiones que tenía el Rolex que no lo tenía el Orient. Entonces era una publicidad que era comparativa y induciera. Y la novedad es la regulación de la que se llama la publicidad abusiva, donde ya no se vulnera la información al consumidor, sino que el derecho que se ve vulnerado es el del trato digno y equitativo de los consumidores. Es decir, el que es discriminatorio, induce al consumidor a comportarse de manera perjudicial en su salud o seguridad, por ejemplo, la que promueve la superstición. En ese sentido, hay un viejo precedente de la Autoridad Administrativa Nacional, Día del Niño, página entera en el diario La Nación, un nene con un celular en la mano, CTI en ese momento, y decía: podés no hacer la tarea, pero no podés no tener tu CTI. Obviamente, claramente un ejemplo de esto, una publicidad que induce a comportamientos perjudiciales. Otra que en ese caso el AFCA la sancionó. Ustedes recuerdan una que era de Quilmes, una guerra de hombres contra mujeres, que tenía todo lo que la Convención de la CELAC y la Ley de Protección de las Mujeres dice de no reproducir los estereotipos de género y qué sé yo. Bueno, era un caso calcado de eso, que obviamente después se la modificó en el mercado. ¿Qué nos dice el nuevo código también en relación a las publicidades ilícitas? Nos da criticando el consumismo.
las acciones de cesación de publicidad ilícita. Es decir, dice el 1102, cualquier afectado o que resulte legalmente legitimado puede pedir cesación de la publicidad ilícita, contrapublicidad, daños y perjuicios. Y creo que esto es una herramienta súper interesante para explotar y trabajar en materia de protección al consumidor. ¿Qué más nos dice? ¿Qué otras innovaciones hay en materia de protección al consumidor con el nuevo código? La regulación de las relaciones de consumo fuera de los establecimientos comerciales y a distancia. Es decir, lo que la Ley de Defensa del Consumidor llamaba la venta domiciliaria o venta por correspondencia telefónica o similares. Recordemos, venta domiciliaria es cualquiera que se da fuera del establecimiento del proveedor, es decir, me venden un producto en la calle, venta puerta a puerta, por catálogo, venta directa, el auto estacionado en el medio del supermercado que me venden un plan de ahorro, la sombrilla de la vía pública, o estas que hacen, otros que han hecho la reglamentación con el tema del turismo, las que yo contrato un transfer y en el medio del transfer me empiezan a vender excursiones, paquetes de no sé qué cosa. Como así también aquellas que el consumidor es convocado por una situación total o parcialmente distinta y en el contexto de un supuesto premio de obsequio y en el contexto de la misma se le pretende vender un mismo servicio. Claro, en el tiempo comparativo. Que uno tiene como el capítulo de Los Simpsons, que fumarse 2 horas de charla, hay que ir con la pareja y entonces le dicen, no quiero, vos a tu mujer no le querés vender esto, qué mala gente eso, no, porque la verdad, y cuéntenle acá, con ese tipo de prácticas, claramente lo que el 8 bis llamaba prácticas intimidatorias, vergonzantes, bueno, tenía que explicar, muchas veces había prácticas, tenía que explicar enfrente de todo el mundo por qué no quería y por qué quería irse, en fin, claramente cuadradamente, ¿no? Y aparte es algo que pasa en todo el mundo eso, ustedes saben que donde uno va, le habla, hay lugares que hacen cócteles, que dan alcohol, como el contexto, claramente práctica, todos los ingredientes, práctica comercial abusiva, por la Ley de Defensa del Consumidor solamente estaban incluidos la venta de bienes perecederos al contado. Obviamente se trata de pan en la calle, no puede ser cuadradamente. Y luego teníamos la venta por correspondencia a distancia. En este caso, en el primer caso lo que dice la doctrina es que se protege al consumidor porque en un contexto que no esperaba realizar un contrato, termina contratando. Es decir, la persona que la venta puerta a puerta, es decir, viene a su lugar de trabajo, a su casa, se lo quiere sacar de encima y termina contratando. Y en el segundo caso es porque no tiene contacto directo con el proveedor, es decir, contrata por teléfono, por correspondencia, por internet, es decir, venta por catálogo, por ejemplo, de tarjetas de crédito, todo lo que es telemarketing, llame ya, todas las aplicaciones que compramos en los celulares, por ejemplo, los mensajes. Otra cosa que seguramente acá también hay en todos los países, en todos los lugares que voy, y saben que hay un proyecto de ley en ese sentido con media sanción, de dos cosas. El tema de los mensajitos esos me pongo a aceptar sin darme cuenta y recibo chistes y no sé qué, horóscopo, y después no me quieren dar la baja y demás. Hay un proyecto de ley con media sanción. Y el otro, que seguramente acá también va a haber,
de las cobranzas abusivas que hay, de que recibo un mensajito de una deuda en un celular de una empresa que nunca tuve, pero me dicen que me llaman a mi lugar de trabajo y bueno, todo lo que ustedes saben, cobranzas abusivas en un proyecto, esperemos que sea ley, que va contra esos formas de cobranza. Aparte meten miedo a la gente, una cosa realmente espantosa. Ahí está mi señorita de la sala. Pionera. Y también todo lo que es a través de medios informáticos, es decir, todo esto de cupón, el Mercado Libre, compra de pasajes y paquetes por internet, portales de comercio electrónico, etc. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué regulaciones tenía la ley? ¿Cuáles son las que incorpora el nuevo código? En primer lugar, neoformalismo de protección. Tiene que hacerse por escrito y vamos a ver, el derecho de arrepentimiento tiene que estar destacado en esa redacción. Derecho de arrepentimiento, es decir, la facultad que tiene el consumidor de revocar la aceptación con posterioridad a la celebración del contrato. Derecho que es irrenunciable y cualquier cláusula en contrario va a ser considerada una cláusula abusiva. Derecho de arrepentimiento que sin causa, sin responsabilidad, dentro de los 10 días corridos. El nuevo código agrega que si el día 10 cae en día inhábil, se considera que corresponde el día hábil subsiguiente. El consumidor pone a disposición del bien del proveedor para que te lo retire, es decir, aun cuando fuese gratuito la revisión, no es obligación de devolver. El nuevo código agrega que el derecho a arrepentimiento tiene que hacerse por escrito o por medios electrónicos o similares o mediante la devolución. Otra modificación importante es establece la prohibición de la prórroga de publicación de los contratos fuera de los establecimientos y a distancia. Establece también que aun cuando no fuera posible la devolución, va a operar el derecho de arrepentimiento. Por ejemplo, compré una cosa a distancia que explotó, se destruyó, lo que sea. Típicas cláusulas abusivas. Usted abrió el paquete y entonces no se puede devolver. Obviamente que si recibo una cosa por correo, voy a abrir para ver qué hay adentro, ¿no? Un poco absurdo, ¿no? Las digo a propósito y a veces parecen tontas, pero son cosas que se dicen, ¿no? Establece sí una limitación al derecho de arrepentimiento en 3 supuestos que entendemos que deben ser interpretados de manera restrictiva. En primer lugar dice cuando ha sido realizado conforme a especificaciones suministradas por el consumidor. Y el ejemplo clásico que se da, por ejemplo, la venta medida de un vestido. Acá el doctor me planteaba el tema de los paquetes jurídicos. Creo que vamos a ver que a medida. Sí, sí. Paquetes en el sentido de cómo habla de viaje combinado, como dice la normativa europea. En el segundo supuesto, no se permite el derecho de arrepentimiento en el caso de discos, videos, cuestiones que se permite la decodificación, su almacenamiento y ensayar revistas y publicaciones periódicas. La directiva europea, el tema de las entradas a espectáculos y todo, está bastante bien detallado, es interesante. Acá se pensó que se iba en esa línea, claro. Claro, porque en el caso Wimbledon, cuando no quise devolver las entradas a Wimbledon, y ahí en la directiva europea
viene bien en pie para un fallo que les quería comentar, CLAPS con Mercado Libre, de la Cámara Civil, que fue confirmado por la Corte, no porque dijo lo mismo, sino por la plancha. El abogado que lo llevó es un colega amigo. Les cuento el marco fáctico. Un recital, una persona compró las entradas por Mercado Libre y se las dio al hermano, consumió el directo. El hermano va creo que con su novia, su pareja, a querer acceder. Cuando quieren acceder, dicen que las entradas eran robadas, quedan detenidos. Obviamente no pueden acceder al espectáculo. Ahí le mandaron a Mercado Libre como proveedor de esos bienes que eran defectuosos. La Cámara dijo varias cuestiones. Primero, que era consumidor, el señor CLAPS. En segundo término, que la actividad que desarrollaba Mercado Libre no era como pretendía, es decir, no es como publicar en el diario Clarín del domingo un aviso, que era lo que pretendían. Y muchas de las cuestiones de Internet a veces se las quieren plantear con analogías de mucho del mundo real y no lo son, porque primero porque Mercado Libre cobra una comisión. En segundo lugar, porque el reglamento de Mercado Libre tiene un deber de organización del sistema y de controlar la seguridad. Es decir, yo no puedo vender un órgano por Mercado Libre, este servicio de prostitución, es decir, tiene un deber de control de la actividad que ha hecho la Cámara. Y por lo tanto, entonces, por el incumplimiento de ese deber de seguridad, se lo condenó a los daños y perjuicios. Por último, otro tema que regula también el nuevo Código en materia de protección del consumidor es esto de las cláusulas abusivas, esto de que muchas veces nos metan el gato por liebre, en la foto. Cuando hablamos de cláusulas abusivas, hablamos de un desequilibrio significativo en el diseño del marco de derechos y obligaciones. Es decir, cuando hablamos de cláusulas abusivas hay una cuestión de diseño jurídico en perjuicio, en este caso, del consumidor. Algunas cuestiones que ya hablaban también antes de cláusulas abusivas, por ejemplo, las cláusulas ilegibles, el tamaño de letra, la prohibición de reenvíos a textos que no son entregados, que dicen 10, que se relaciona con lo que el nuevo código llama las cláusulas opresivas, es decir, aquellos textos, reenvío a textos que nunca nos entregaron. Ahí está el tamaño mínimo de la resolución de la Secretaría de Industria. Obviamente las cláusulas abusivas, que ya las regula el artículo 37 del artículo 40, se las tiene por no convenida, es decir, un supuesto de existencia de nulidad del contrato, o de la cláusula lo que más favorezca al consumidor. Y ahí dependerá de qué será lo que le conviene más al consumidor, si pedir la nulidad del contrato o de la cláusula. Es decir, por ejemplo, si yo contrato un préstamo personal y no se me informa, como dice el 36, cuál es el costo financiero total, la tasa de interés aplicable, etcétera, etcétera. ¿Qué me conviene? ¿La nulidad del contrato o la de la cláusula? La del contrato, porque yo solamente le tengo que devolver el capital. En cambio, si contrato un préstamo hipotecario, ahí nos conviene la nulidad de la cláusula, porque obviamente si la nulidad del contrato es que por todo el estado anterior. Entonces, a mí me interesa quedarme con la casa, lo que me interesa es que se ajuste esa situación abusiva. Por eso hay que ver siempre en el caso particular qué es lo que conviene. En materia de control judicial de cláusulas abusivas, tenemos el listado. Hay cláusulas abusivas también en leyes especiales. A ese listado agregaría también en materia de círculos de ahorro, la resolución de la PJ, cláusulas abusivas por el contrato. Resolución 9.
¿Qué dice el 1119? Sin perjuicio de los dispuestos de leyes especiales, es decir, lo que diga eventualmente en el artículo 37 del artículo 40, es abusiva la cláusula que, habiendo sido no negociada, es decir, esto es otra cosa importante, en el derecho del consumidor no importa, porque en general asociamos derecho del consumidor, contrato de adhesión. En el derecho del consumidor no importa si el contrato es o no es negociado, si se negocia o no se negocia. Lo que define si hay o no consumo, justamente como decíamos, es la finalidad. Es abusiva la cláusula que tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. También incluye la cuestión de la situación jurídica abusiva, es decir, cuando la abusividad no se da por un contrato, sino por una pluralidad de actos, es decir, lo que el nuevo código también regula en materia de conexidad contractual. Yo quiero comprar un auto, entonces voy a la concesionaria y me dicen, bueno, ¿cómo lo quiere pagar? Pago una parte en efectivo, la otra parte la financio. Bueno, nosotros trabajamos con este banco, le prestamos un crédito precario. Voy al banco y me dice, bueno, hay una caja de ahorros acá para pagar todos los meses, y a su vez el seguro es puede elegir entre estas compañías, y a su vez puede haber un seguro de vida, etcétera, etcétera. Y aparte le metemos una tarjeta de crédito. Cada uno de esos contratos son contratos autónomos, pero muchas veces la abusividad viene de toda la operación económica, es decir, no me entregaron el auto pero ya me quieren cobrar el mantenimiento de la caja de ahorro, o me empieza a cobrar el seguro, es decir, la abusividad viene no de un contrato, sino de la dinámica de la operación económica. Eso es lo que se refiere en 1120 como situación jurídica abusiva, es decir, no resulta de un único acto, sino una pluralidad de actos conexos. Tipología de cláusulas abusivas. Ya teníamos por el 37 desnaturalización de las obligaciones, renuncia o restricción de derechos y limitación de la responsabilidad por daños y inversión de la carga de la prueba. Ahora se agrega en el 88 las cláusulas sorpresivas. Vamos a analizar brevemente cada uno de los tipos. Cuando hablamos de desnaturalización de las obligaciones, ¿qué sería desnaturalizar? Ir algo en contra del orden natural. ¿Y qué es el orden natural en un contrato? El derecho dispositivo, el derecho supletorio, es decir, lo que en la teoría contractual llamamos los elementos naturales del contrato. ¿Sí? Es decir, desnaturalizar una obligación va a ser cualquier cláusula que contraríe el derecho dispositivo. Es decir, en los contratos de consumo, cuando el código dice esto es así, salvo pacto en contrario, en los contratos de consumo tachamos salvo pacto en contrario. Es decir, nunca puede pactarse en contra de lo que dice el derecho dispositivo. Y me viene al pie esto del tema de, por ejemplo, mutuos en moneda extranjera. Para el consumidor va a ser siempre, va a tener la posibilidad de, si lo catalogamos como relación de consumo, pagar el equivalente internacional. ¿Por qué? Porque no nos importa si eso no es de orden público, lo que dice el código, que algunos lo han planteado en la definición. Porque si es supletorio es la naturalización, y si es de orden público es renuncia de derechos indisponibles. Así que, por un lado o por el otro, es cláusula abusiva. Justamente el otro ejemplo de cláusulas abusivas es cuando hay renuncia o restricción de derechos, es decir, si, como decíamos, el derecho del consumidor es de orden público y sus derechos son irrenunciables, cualquier disposición contraria que contraríe esas normas de orden público van a ser una cláusula abusiva. O un ejemplo clásico en materia de automotores. Garantía del fabricante por un año o 100.000 kilómetros. Si yo me voy de acá de Bariloche hasta La Quiaca, ida y vuelta 3 veces en 3 meses, si supero los 100.000 kilómetros, ¿no me opera la garantía legal de 6 meses? No. La respuesta es, esa cláusula es una cláusula abusiva en ese sentido, porque la garantía legal de 6 meses es de orden público, es decir,
cualquier cláusula que intente limitarla va a ser una cláusula abusiva. Limitación de la responsabilidad por daños. En un contrato de consumo son cláusulas abusivas cualquier limitación cualitativa, es decir, solamente puede reclamar daño emergente, no daño moral. Cualitativas, perdón. Cuantitativas, puede reclamar hasta cierto tope de dinero. Puede reclamar si denuncia solamente dentro de los 5 días, es decir, cualquier limitación temporal. Asunciones de riesgo son cláusulas abusivas en materia de contratos de consumo. En fin, cualquier cláusula que intente desvirtuar la garantía que tiene el consumidor a la reparación de los daños de manera plena. Y también los que invierten la carga de la prueba. Ustedes saben que en materia del derecho del consumidor se rompe el principio clásico de los comprobantes, es decir, el que alega debe probar, es decir, por el 53 el proveedor siempre tiene que aportar todas las cuestiones que estén en mejor condición de probar. Es decir, ¿quién está en mejor condición de probar que yo lo llamé en 5 horas a Romania desde mi celular? ¿Yo o Movistar? Obviamente que la empresa. Entonces ahí se invierte la carga de la prueba y cualquier disposición en contrario del contrato va a ser también una cláusula abusiva. Lo que agrega el código es lo de las cláusulas sorpresivas, esto de las que no son razonablemente previsibles. ¿Y cuáles no son razonablemente previsibles? Aquellas cláusulas en condiciones generales que nunca nos entregaron, es decir, la prohibición de reenvíos que hace el artículo 10, es decir, me quieren invocar un reglamento general bancario, un reglamento general de la medicina prepaga, de la telefonía celular, de lo que sea, que nunca me enteré que existía y al momento, y por eso es sorpresiva, porque me entero de su existencia cuando la quieren aplicar. Obviamente, esa cláusula, por esa obviamente sorpresividad, va a ser una cláusula abusiva. ¿Quién tendrá la carga de probar que se le informó y se le entregó el reglamento? Obviamente, la empresa. Usted acepta, conoce y aprueba un reglamento, se redacta muchas veces de esa manera, que nunca... y hay que entregar, dice el 10. No es que usted lo tiene a disposición de lunes a viernes en Casa Central en Buenos Aires, previo pago de las fotocopias. Obviamente que... no, pero justamente lo que dice el 10 es que se lo tiene que entregar. Lo que debe aprobar la empresa, y así lo ha interpretado la empresa en materia de medicina prepaga, es que efectivamente se le entregó y que tiene constancia de la recepción de esto. Es decir, mire, el tema de bancos, una que para tirar un poco así una bomba que, como se imaginarán, yo me voy ganando ahí, donde voy, típica de los bancos. Operaciones menores a 5.000 pesos no se pueden hacer por menos. Tiene que hacerlo por canales electrónicos, no sé qué, comunicación 5460 del Banco Central establece la prohibición de establecer limitaciones en materia de montos. Es decir, el derecho a ser atendido por una persona, no de que me manden a hablar con un teléfono. Hay un banco que no sé si está acá, uno de siglas chinas, que es especialista en mandar a hablar a la gente con teléfono, ¿no? Es decir, cumple claramente, hay una resolución, el derecho a ser atendido por una persona humana, ¿no? No que te manden a tocar números. Sí. Ahora hay una cláusula que dice, mediante la firma acá declaro que recibí el reglamento tal. ¿Esto es probatorio suficiente? Obviamente hay redacción en eso. Entonces, lo que tendrá que probar es la recepción de la copia de la recepción del documento. Bueno, yo te hago firmar eso y te hago firmar la copia de lo que te digo que te di. ¿Cómo te creo que te lo digo? Pero no tengo manera, si tengo cámaras en este momento en el lugar, no tengo por qué te lo digo. Volvemos a tu palabra contra la mía y... Sí, obviamente, sí, siempre algunas empresas, no digo todas, porque
esto no es... Otro de los grandes mitos es que uno es una especie de revolucionario anticapitalista que quiere destruir al mercado. Una conspiración de la sinarquía internacional. No, en realidad, como en los países donde funcionan los sistemas de protección al consumidor, las empresas que tienen buenas prácticas en relación a sus clientes ganan en capital, en imagen corporativa, es decir, las empresas que atienden bien a los clientes tienen más clientes, no las que utilizan prácticas que distorsionan. Es decir, y a mí como competidor en el mercado me conviene que yo que trabajo bien, este otro que hace las cosas mal, es decir, yo como compañía de seguros tal, no me gusta que exista en el mercado este otro que hace cualquier cosa, que nos paga a los beneficiarios, que dice, bueno, nos vemos en la audiencia judicial, ¿no? A veces dicen algunas que terminan en AR, no las vamos a nombrar, una en AR y otra en AL, que son las dos peores en el mercado. No sé si hay alguno que las haga encontrado. Accionistas, no por el resto, sino se sabrán cuáles son. Capaz que no pegan en esta zona. Es decir, a mí me interesa que el mercado funcione transparentemente. Es decir, yo que hago las cosas bien, no me conviene que haya odio. Y en materia de cláusulas abusivas, el 1121 establece que no pueden ser declaradas abusivas las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o servicio procurado y las que reflejen discusiones vigentes en tratados internacionales o normas legales imperativas. ¿De qué se trata esto? El segundo inciso es todas las cuestiones relativas a los acuerdos bilaterales de inversión. Y el primer inciso no quiere decir que cualquier cláusula que se relacione con el precio no puede ser declarada abusiva. Es decir, lo que nos quiere decir esta norma es que obviamente no podemos atacar por el instituto de las cláusulas abusivas que un bien sea caro. Es decir, si entendemos que el bien es caro, hay otras herramientas. Habrá lesión, podrá haber cuestiones de defensa de la competencia, podrá haber usura, podrá haber cuestiones relativas a la regulación de intereses, podrá haber cuestiones vinculadas a la teoría de imprevisión. Es decir, no es que tampoco la gente no puede hacer nada en relación a si el precio es caro. Bueno, hay otras herramientas, es decir, como decíamos, cuando hablamos de cláusulas abusivas hablamos de un diseño jurídico abusivo, no una cuestión de relación económica. Es decir, esas cuestiones van con otras herramientas, la ley de abastecimiento, en fin, otras herramientas jurídicas. Pero sí podemos atacar por abusivas cláusulas, por ejemplo, las que determinan que el proveedor de manera unilateral puede modificar el precio. Esa es una típica cláusula abusiva. Pero no se relaciona a la relación entre el precio y el bien. Es decir, es abusiva no porque hable del precio, sino porque implica una obligación potestativa que ya el Código de Vélez prohibía. O, ustedes saben, la novación, es decir, cambiar una obligación por otra, implica el consentimiento de ambas partes. O las que vulneren normas, por ejemplo, en materia de contratos financieros, cuando hay regulación en materia de intereses, por ejemplo, en tarjeta de crédito. Es decir, van a ser abusivas en relación al precio, pero no quiere decir que están incluidas por el 1121, inciso A. ¿Sí? Bien. A mí siempre que hablo de derecho al consumidor me gusta terminar con esta frase de Calabrini Ortiz, que dice: todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal. Él tiene su propia ley, que es su propia fuerza. Muchísimas gracias, a disposición.